La traición. Nunca imaginé que el día que descubriera a mi jefe desnudo sobre su escritorio con su amante de 25 años, sería el mismo día en que perdería todo por lo que había trabajado durante 15 años de mi vida. Me llamo Marisol Valverde. Tengo 47 años, y hasta hace 3 días era la directora de operaciones de Innova Consulting, una de las consultoras más prestigiosas de Barcelona. 500 empleados, oficinas en Madrid, Valencia y Sevilla, clientes internacionales. Yo supervisaba todo. Cada proyecto importante pasaba por mis manos. Cada decisión estratégica llevaba mi firma. 15 años construyendo una reputación impecable. 15 años sacrificando fines de semana, celebraciones familiares, incluso mi propio matrimonio que terminó porque, según mi exmarido, estaba casada con mi trabajo. Y tenía razón. Pero ese trabajo era mi orgullo, mi identidad, mi legado. Todo comenzó un martes por la tarde. Había olvidado mi teléfono personal en la oficina y regresé cerca de las 9 de la noche. El edificio estaba prácticamente vacío, solo el personal de limpieza en los pisos inferiores. Las luces de la planta ejecutiva estaban apagadas, excepto una. La oficina de Germán Salcedo, nuestro CEO. Germán había sido mi mentor, o eso creía yo. Un hombre de 52 años, casado, 3 hijos, imagen de respetabilidad corporativa. Siempre impecablemente vestido con sus trajes de Armani, hablando de valores empresariales y ética profesional en cada reunión. Mientras caminaba por el pasillo hacia mi oficina, escuché algo. Gemidos. Risas ahogadas. El inconfundible sonido de intimidad venía de la oficina de Germán. Mi primer instinto fue irme, fingir que no había escuchado nada. No era asunto mío. Pero entonces escuché una voz femenina que reconocí inmediatamente. «Amor, ¿cuándo vas a dejar a esa vieja bruja de Marisol? Yo podría hacer su trabajo con los ojos cerrados y por la mitad del salario». Era Claudia Rentería, una asistente junior que llevaba apenas 8 meses en la empresa. 25 años, ambiciosa hasta la médula, siempre con escotes estratégicos y sonrisas calculadas. Yo la había contratado personalmente, impresionada por su currículum de la Universidad Pompeu Fabra. «Pronto, mi amor, muy pronto», respondió Germán entre besos ruidosos. «Necesito encontrar la excusa perfecta. Marisol es demasiado competente, demasiado querida por la Junta. Pero tú mereces ese puesto, y yo te lo voy a dar». Sentí como si me hubieran golpeado el estómago. Mis manos temblaban. 15 años de lealtad absoluta. ¿Y así me pagaban? Debí irme en ese momento. Debí haber guardado silencio y planear mi siguiente movimiento con inteligencia. Pero la indignación, la rabia, el dolor de la traición me hicieron actuar impulsivamente. Tomé mi teléfono del bolso y abrí la puerta de la oficina de Germán sin llamar. La escena que presencié quedará grabada en mi retina para siempre. Claudia estaba sentada sobre el escritorio de caoba italiano, con su blusa abierta. Germán estaba entre sus piernas, con la camisa fuera del pantalón. Papeles importantes, contratos, documentos confidenciales estaban tirados por el suelo. «¡Marisol!». Germán palideció como si hubiera visto un fantasma. «Señor Salcedo», dije con una voz que no reconocí como mía, fría como el hielo. «Claudia, qué interesante reunión de trabajo». Claudia tuvo el descaro de sonreír. Esa sonrisa de suficiencia que yo había visto en otras mujeres jóvenes, que confunden la manipulación con la inteligencia. Se bajó del escritorio con una lentitud calculada, acomodándose la ropa sin el menor rastro de vergüenza. «Marisol, esto no es lo que parece», empezó Germán, con esa voz de vendedor de humo que usaba con los clientes difíciles. «¿No?», lo interrumpí. «Entonces, ¿qué es, Germán? ¿Reanimación cardiopulmonar? ¿Yoga empresarial?». «Escucha, podemos hablar de esto como adultos civilizados». «Adultos civilizados», repetí, sintiendo la risa amarga subir por mi garganta. «Tú, un hombre casado, CEO de una empresa que presume de valores éticos, revolcándote con una empleada que podría ser tu hija. Sí, muy civilizado». Claudia se acercó a mí con una arrogancia que me dejó atónita. «Ay, Marisol, no seas dramática. Esto es el mundo real. Los hombres poderosos como Germán merecen mujeres que los comprendan, que los apoyen. No dinosaurios amargados como tú, que ya pasaron su mejor momento». La bofetada que le di resonó en toda la oficina. No me enorgullezco de ello, pero en ese momento fue puro instinto. «¡Me agredió!»,
gritó Claudia, llevándose la mano a la mejilla con teatralidad digna de una telenovela. Germán, ¿viste? Me agredió físicamente. Esto es motivo de despido inmediato. Y así, en menos de 5 minutos, mi carrera comenzó a desmoronarse. Germán, en lugar de defender la verdad, en lugar de admitir su comportamiento inapropiado, vio la oportunidad que necesitaba. Sus ojos cambiaron. Ese destello calculador que yo había visto cuando negociaba contratos difíciles. Pero nunca pensé que lo usaría contra mí. Marisol, dijo con una voz oficial, distante. Has cruzado una línea que no se puede descruzar. Agredir físicamente a una compañera, invadir la privacidad de un ejecutivo sin autorización, irrumpir en una oficina sin permiso. Esto es inaceptable. ¿Estás de broma? No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Vas a despedirme por sorprenderlos en pleno acto? ¿Tú, que estás violando todas las políticas de la empresa sobre relaciones inapropiadas? No hay ninguna relación inapropiada aquí, mintió descaradamente. Claudia y yo estábamos trabajando hasta tarde en el proyecto Méndez cuando tú irrumpiste de manera agresiva y sin provocación alguna, la agrediste. Hay cámaras en este piso, Marisol. Todo quedará registrado. Fue en ese momento cuando comprendí la jugada maestra. Las cámaras del pasillo me mostrarían entrando a la oficina, pero dentro de la oficina de Germán no había cámaras. Él mismo las había mandado quitar hace años por privacidad en reuniones confidenciales. Era su palabra y la de Claudia contra la mía. Preséntate mañana a las 9 en Recursos Humanos, continuó Germán, ya completamente en su papel de CEO indignado. Con tu carta de renuncia. Si cooperas, te daremos 3 meses de indemnización y una carta de referencia neutral. Si decides complicar las cosas, te despediremos por causa justificada sin ninguna compensación, y me aseguraré personalmente de que ninguna empresa en Barcelona, en toda España, te contrate jamás. Me estás amenazando. Te estoy dando una salida digna a una situación que tú misma creaste. Miré a Claudia, quien ahora tenía lágrimas de cocodrilo corriendo por sus mejillas. Yo solo quiero justicia, sollozó. Nunca pensé que Marisol fuera tan violenta, tan inestable. Salí de esa oficina caminando como autómata. No recuerdo bajar en el ascensor. No recuerdo llegar al estacionamiento. Solo recuerdo que cuando arranqué mi Audi, mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el volante. Conduje por las calles de Barcelona sin rumbo fijo durante horas. Pasé por la Rambla desierta, por el puerto, por todos esos lugares donde alguna vez celebré triunfos profesionales. Cada rincón de esta ciudad me recordaba a la mujer que había sido. La mujer exitosa, respetada, temida incluso. ¿Y ahora qué era? Una desempleada de 47 años con una acusación de agresión en su expediente. Eran casi las 2 de la madrugada cuando finalmente llegué a mi apartamento en el Eixample. Un lugar hermoso, minimalista, con vistas a la Sagrada Familia. Lo había comprado yo sola hace 5 años, después de mi divorcio. Un símbolo de mi independencia. Pero esa noche, las paredes elegantes y los muebles de diseñador me parecieron fríos, vacíos. Me serví una copa de vino tinto, un Ribera del Duero que guardaba para ocasiones especiales. Qué irónico. Brindar por mi humillación. Saqué mi laptop y, como masoquista profesional, abrí mi correo electrónico. Ya había un mensaje de Recursos Humanos, enviado a las 11 de la noche. Asunto. Reunión obligatoria. Asunto disciplinario grave. El mensaje era frío, burocrático, impersonal. Me citaban a las 9 de la mañana. Debía presentarme con un representante legal si lo deseaba. Se adjuntaba un informe preliminar de incidente, donde Claudia Rentería narraba cómo yo había irrumpido violentamente en una reunión de trabajo, proferido insultos y agredido físicamente sin provocación. Leí cada palabra, cada mentira perfectamente construida, cada detalle calculado para destruir mi reputación. Y entonces, finalmente, después de horas de contener la tormenta, me derrumbé. Lloré como no había llorado desde que mi padre murió hace 10 años. Lloré por mi carrera destruida, por mi ingenuidad al creer que el trabajo duro y la lealtad significaban algo, por los 15 años que había entregado a una empresa que me desechaba como basura. No sé cuánto tiempo pasó. Solo sé que cuando levanté la vista, empezaba a amanecer sobre Barcelona. Los primeros rayos de sol tocaban las agujas de la Sagrada Familia, tiñéndolas de oro. Y en ese momento, tomé una decisión. No iba a rendirme, no sin pelear.
El derrumbe a las 7 de la mañana, después de una noche sin dormir, me duché con agua tan caliente que casi me quemó la piel, como si pudiera lavar la humillación, el dolor, la rabia que sentía. Me vestí con mi traje Chanel negro, el que siempre usaba para las reuniones más importantes. Si iba a caer, caería con dignidad. Llegué a las oficinas de Innova Consulting a las 8:30, media hora antes de la cita. Quería estar preparada, centrada, en control. Pero cuando entré al vestíbulo de mármol italiano que tantas veces había cruzado con orgullo, todo había cambiado. Los guardias de seguridad me miraban diferente. Los recepcionistas cuchicheaban. Podía sentir las miradas, los juicios, los rumores que ya se habían esparcido como pólvora por toda la empresa. Marisol Valverde perdió la cabeza. Agredió a una compañera. Siempre fue una mujer difícil. Carolina Esteban, mi asistente durante 5 años, estaba esperándome junto a los ascensores. Tenía los ojos rojos, había estado llorando. Marisol, susurró, mirando alrededor para asegurarse de que nadie escuchara. ¿Qué está pasando? Hay rumores horribles circulando. Dicen que atacaste a Claudia Rentería sin razón. No fue sin razón, Caro, le dije, manteniendo la voz baja. La encontré con Germán, en una situación muy comprometedora. Carolina abrió los ojos como platos. ¿Germán y Claudia? ¿Estás segura? Completamente segura. Pero ellos están diciendo que yo inventé todo, que los interrumpí en una reunión de trabajo y me volví violenta. Esto es una locura, tú nunca... Marisol, todo el mundo sabe que eres la persona más profesional de esta empresa. Nadie va a creer... Ya lo creen, Caro. Míralos. Señalé con la cabeza hacia el grupo de empleados que nos observaban desde la zona de café. El rumor es más poderoso que la verdad. Voy a hablar con recursos humanos. Voy a contarles cómo eres realmente. No. La detuve tomándola del brazo. No quiero que te metas en esto. Germán es vengativo. Si te pones de mi lado, tú serás la siguiente. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Carolina. Esto no es justo. La vida rara vez lo es. La reunión en recursos humanos fue una farsa, una ejecución perfectamente orquestada. Estaban Beatriz Ochoa, la directora de RRHH, un abogado corporativo que nunca había visto antes, y para mi sorpresa, Germán Salcedo en persona, sentado al fondo de la sala como un juez silencioso. Beatriz, una mujer de 50 años con quien había compartido cientos de almuerzos hablando de nuestras vidas, me miró como si fuera una extraña peligrosa. Marisol, agradecemos tu puntualidad. Comenzó con una voz formal que nunca le había escuchado. Estamos aquí para discutir el grave incidente de anoche. Hemos revisado las declaraciones de los testigos y la evidencia disponible. ¿Testigos?, pregunté. Solo estábamos Germán, Claudia y yo. El señor Salcedo y la señorita Rentería han proporcionado declaraciones consistentes sobre los eventos. Además, las cámaras de seguridad del pasillo te muestran entrando a la oficina del CEO sin autorización, fuera de tu horario laboral. Olvidé mi teléfono. Tenía todo el derecho de estar en el edificio, pero no de irrumpir en una oficina privada donde se estaba llevando a cabo una reunión confidencial. ¿Reunión confidencial? No pude evitar la risa amarga. ¿Eso es lo que están llamando ahora a...? Marisol, me interrumpió el abogado con voz cortante. Te sugiero que midas tus palabras. Ya estás en una posición muy delicada. Cualquier acusación infundada contra el señor Salcedo solo empeorará tu situación. Miré a Germán. Él me sostuvo la mirada sin pestañear, con una expresión de decepción perfectamente actuada. Como si yo fuera una empleada problemática que finalmente había mostrado su verdadera naturaleza. La señorita Rentería ha decidido no presentar cargos criminales por la agresión física, continuó Beatriz. Ella comprende que quizás estabas pasando por un momento de estrés emocional. Sin embargo, la empresa no puede tolerar ningún tipo de violencia en el lugar de trabajo. Yo no fui violenta. Yo solo... Hay una marca visible en el rostro de Claudia, dijo el abogado, deslizando una fotografía sobre la mesa. Documentada esta mañana por nuestro médico laboral. La imagen mostraba a Claudia con el rostro ligeramente enrojecido, sus ojos llenos de lágrimas falsas, interpretando a la perfección el papel de víctima inocente. Dadas las circunstancias, continuó Beatriz, la empresa ha decidido terminar tu contrato con causa justificada, efectivo inmediatamente. Sin embargo, en consideración a tus 15 años de servicio, el señor Salcedo ha autorizado generosamente un paquete de compensación de 3 meses de salario. 3 meses. Repetí, sintiendo la bilis subir por mi garganta.
después de 15 años de entregar mi vida a esta empresa. Es más de lo que legalmente te corresponde, dada la causa del despido, intervino el abogado. Y hay una condición, agregó Germán, hablando por primera vez. Su voz era suave, casi amable, el tono de un verdugo compasivo. Debes firmar un acuerdo de confidencialidad y no disparagement. No hablarás mal de Innova Consulting, sus ejecutivos o empleados. No discutirás los detalles de tu salida con nadie. Y no intentarás contactar a ningún cliente o empleado actual de la empresa. Me estás comprando el silencio. Te estoy ofreciendo una salida digna. ¿Digna? La palabra salió como un escupitajo. No hay nada digno en esto. La alternativa, dijo el abogado, deslizando otro documento sobre la mesa, es un despido por causa grave sin compensación alguna, una demanda civil por agresión física y referencias negativas que garantizarán que no encuentres trabajo en tu campo nunca más. Tú eliges, Marisol. Los miré a todos. Beatriz evitaba mi mirada. El abogado me observaba con aburrimiento profesional. Germán me miraba con una expresión que podría confundirse con lástima, pero yo veía la satisfacción debajo. Me había convertido en un problema, y él estaba eliminando ese problema de la manera más eficiente posible. Pensé en pelear, en negarme a firmar, en contratar mi propio abogado, en llevar esto a los tribunales, en exponer la verdad. Pero mientras sostenía el bolígrafo sobre el documento, una vocecita en mi cabeza me recordó algo que mi padre siempre decía. A veces, debes retirarte del campo de batalla para poder reagrupar tus fuerzas. Firmé. Mi mano temblaba tanto que apenas pude escribir mi nombre. Marisol Valverde. La firma que había autorizado millones de euros en contratos. La firma que había construido imperios. Y ahora, la firma que sellaba mi humillación. Tienes una hora para recoger tus pertenencias personales, dijo Beatriz. Seguridad te acompañará. Por supuesto. Como si fuera una criminal. 2 guardias de seguridad me escoltaron a mi oficina. Mi hermosa oficina en el piso ejecutivo, con vistas a toda Barcelona. Las paredes donde colgaban mis diplomas, mis premios, las fotografías de proyectos exitosos. Todo tenía que caber en una caja de cartón. Mientras empacaba, Carolina entró con los ojos hinchados. Marisol, hay algo que debes saber, susurró, mirando nerviosamente a los guardias en la puerta. Esta mañana llegó un comunicado interno. Claudia Rentería ha sido promovida a directora de operaciones, tu puesto, con un salario de 85.000 euros anuales. Sentí como si me hubieran pateado el estómago. ¿85.000? Yo ganaba 42.000. Lo sé, es más del doble. Y solo tiene 8 meses en la empresa. Nadie entiende nada, pero nadie se atreve a cuestionar la decisión de Germán. El doble de mi salario. Para la amante que apenas sabía diferenciar una hoja de balance de un informe de flujo de caja. El mensaje era claro. Yo era reemplazable. Barata. Desechable. Salí del edificio de Innova Consulting a las 11 de la mañana, cargando una caja con 15 años de mi vida. Los mismos empleados que me habían saludado con respeto durante años ahora se apartaban de mi camino como si tuviera una enfermedad contagiosa. Conduje hasta mi apartamento con el piloto automático. Dejé la caja en la entrada. Me quité los tacones Louboutin que me habían costado 600 euros. Me quité el traje Chanel. Me quité la máscara de mujer fuerte y segura que había llevado toda la mañana. Y entonces, finalmente sola, me derrumbé completamente. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Lloré por mi carrera destruida. Lloré por la injusticia. Lloré por la traición. Pero sobre todo, lloré por la mujer que había sido, que había creído que el trabajo duro y la integridad eran suficientes en este mundo. No sé cuánto tiempo pasé en el suelo de mi sala, entre sollozos. Solo sé que cuando finalmente levanté la vista, el sol ya estaba poniéndose. Mi teléfono había sonado docenas de veces. Mensajes de antiguos colegas expresando sorpresa por mi repentina salida. Hipócritas. Todos sabían la verdad, pero nadie se atrevería a defender a una mujer caída. Había un solo mensaje que capturó mi atención. De mi madre, Amparo Valverde. Hija, sé lo que pasó. Ven a casa, ya. Mi madre vivía en un elegante ático en Sarriá, el barrio más exclusivo de Barcelona. A sus 72 años, seguía siendo una mujer imponente. Viuda desde hacía una década, había criado a 3 hijos mientras manejaba las inversiones de la familia con astucia, que haría envidiar a cualquier tiburón de Wall Street. Cuando abrió la puerta, no dijo nada. Solo me abrazó.
Y en ese abrazo volví a ser una niña que necesitaba consuelo. Ven, siéntate, me guió hasta su sala, donde ya había preparado té y pastas. Cuéntame todo, le conté, cada detalle humillante. La infidelidad de Germán, la traición, la bofetada, el despido, la promoción de Claudia con el doble de mi salario. Mi madre escuchó en silencio, sus ojos azules estudiándome con esa intensidad que siempre me había intimidado un poco. Cuando terminé, esperaba compasión, consuelo, palabras tranquilizadoras. En cambio, mi madre sonrió. No una sonrisa amable, una sonrisa de depredador que acaba de detectar sangre en el agua. «Hija mía», dijo con una voz suave que contrastaba con esa sonrisa peligrosa. «Tranquila, la justicia llegará mucho más rápido de lo que imaginas». «Mamá, no entiendes. Germán tiene todo el poder. Yo firmé un acuerdo, no puedo...» «Marisol», me interrumpió, tomando mi mano. «Hay algo que nunca te he contado. Sobre Innova Consulting, sobre quién realmente tiene el poder en esa empresa. ¿Qué quieres decir?» Mi madre se levantó y fue a su estudio. Regresó con una carpeta de cuero, gruesa, llena de documentos. La abrió sobre la mesa de café. En 1998, cuando tu padre y yo vendimos nuestra empresa de importación, invertimos el dinero en varias compañías emergentes. Una de ellas era una pequeña consultoría llamada Innova. En ese momento, solo tenía 20 empleados y muchas deudas. Miré los documentos, certificados de acciones, contratos de inversión, todo con el nombre de Amparo Valverde. Invertimos 2 millones de euros a cambio del 35% de la empresa, continuó mi madre. Con el tiempo, la empresa creció exponencialmente. Yo nunca participé en la gestión diaria. Dejé que los ejecutivos hicieran su trabajo, pero siempre mantuve mis acciones. «Espera». Mi cerebro comenzó a procesar lo que estaba escuchando. «¿Estás diciendo que tú eres...?» la accionista mayoritaria de Innova Consulting», terminó mi madre, con esa sonrisa que ahora entendía perfectamente. «Germán Salcedo y los otros ejecutivos tienen juntos el 40%. Los inversionistas minoritarios tienen otro 25%. Yo tengo el 35%, lo que significa que yo tengo el poder de veto en cualquier decisión importante». Me quedé sin palabras. Durante 15 años había trabajado en esa empresa sin saber que mi propia madre era la dueña silenciosa. «¿Por qué nunca me lo dijiste?» «Porque quería que hicieras tu propio camino, que lograras tus éxitos por mérito propio. Y lo hiciste, Marisol. Fuiste brillante, hasta que ese imbécil y su amante decidieron destruirte. Pero el acuerdo que firmé... Ese acuerdo no vale nada si puedo probar que fue obtenido bajo coerción y falsas pretensiones», dijo mi madre, sus ojos brillando con una determinación que no había visto en años. «Y créeme, hija, vamos a probar todo. Pero antes necesitamos un plan perfecto. Mamá, Germán es poderoso, tiene conexiones». «Yo tengo más», me interrumpió. «Y algo que él no tiene, la verdad. Y una hija muy inteligente que sabe exactamente cómo funciona esa empresa por dentro». Mi madre sirvió más té, pero ahora sus movimientos eran los de un general preparando una estrategia de guerra. «Escúchame bien, Marisol. Vas a tomarte unos días para recuperarte. Vas a llorar todo lo que necesites llorar. Pero después, tú y yo vamos a planear la caída más espectacular que Germán Salcedo haya visto en su vida. Y cuando termine, cuando la justicia finalmente llegue, él y su pequeña amante desearán nunca haberte conocido». «¿Cómo?» «Con paciencia, con inteligencia y con el arma más poderosa que tenemos, la información. Tú conoces todos los secretos de Innova Consulting. Ahora vamos a usarlos». Por primera vez en 2 días, sentí algo diferente al dolor y la humillación. Sentí esperanza. Y algo más peligroso. Sentí el fuego de la venganza justa comenzando a arder en mi pecho. Mi madre levantó su taza de té como si fuera una copa de champán. «Por la justicia», brindó. «Por la justicia», repetí. Y en ese momento supe que esta guerra apenas comenzaba. Pasé los siguientes 3 días en casa de mi madre. No en mi apartamento minimalista y frío, sino en el ático cálido de Sarriá donde había crecido. Amparo insistió. «Necesitas estar rodeada de familia», dijo, y tenía razón. Durante esos días, lloré menos y pensé más. Mi cerebro, entrenado durante 15 años para resolver problemas complejos, comenzó a funcionar nuevamente. Pero esta vez,
no para salvar proyectos corporativos. Esta vez, para destruir a quienes me habían destruido. El cuarto día, mi madre entró a la habitación de invitados con su iPad y una expresión de satisfacción absoluta. «Buenos días, guerrera dormida», dijo, abriendo las cortinas. La luz de Barcelona inundó la habitación. «Es hora de trabajar». Nos sentamos en su estudio, rodeadas de documentos financieros, estatutos corporativos y archivos que mi madre había acumulado durante décadas como inversionista silenciosa de Innova Consulting. «Primero, necesitamos entender el panorama completo», comenzó Amparo, desplegando organigramas sobre su escritorio de nogal. Germán Salcedo es CEO, pero responde a una junta directiva de 7 miembros. 2 de ellos son sus amigos personales. 3 son inversionistas independientes que solo se preocupan por los dividendos. Y yo soy uno de los 7, aunque nunca he asistido a una reunión en persona. ¿Por qué no? Porque prefería observar desde las sombras. Recibía todas las actas, todos los informes financieros, todas las decisiones importantes. Pero nunca intervine. Hasta ahora. Mi madre deslizó una carpeta hacia mí. Dentro había estados financieros de los últimos 5 años. Revisa estos números con tu ojo experto. Dime qué ves. Pasé las siguientes 2 horas estudiando cada página, cada columna, cada nota al pie. Y lentamente comenzaron a emerger patrones inquietantes. Hay gastos extraordinarios que no tienen sentido, dije finalmente. Viajes ejecutivos por cantidades absurdas. Consultorías externas carísimas con empresas que no puedo rastrear. Bonos ejecutivos que no coinciden con el rendimiento real de la compañía. Sigue, me animó mi madre, con esa sonrisa de profesora orgullosa. Espera, estos contratos con proveedores. Las cifras están infladas, y algunos de estos nombres. Busqué en mi memoria. Reconozco estos nombres. Son empresas fantasma. Lo sé porque yo misma tuve que rechazar a varias de ellas cuando hacía auditorías de proveedores. ¿Y qué significa eso? Significa que alguien está desviando dinero de la empresa, creando proveedores falsos, aprobando facturas infladas, quedándose con la diferencia. Ese alguien es Germán Salcedo, confirmó mi madre. Lleva haciéndolo al menos 3 años. Lo suficientemente discreto para no levantar alarmas, pero lo suficientemente codicioso para que las cantidades sean significativas. Hablamos de aproximadamente $500,000 de euros anuales. Me recosté en la silla procesando la información. ¿Cómo descubriste esto? Contraté a un investigador privado hace 6 meses. No por sospecha, sino por rutina. Siempre reviso mis inversiones importantes cada cierto tiempo. Cuando vi las irregularidades, decidí esperar el momento adecuado para actuar. Y entonces tú me diste ese momento. Esto es fraude corporativo. Podríamos ir a la policía. Podríamos, interrumpió mi madre. Pero eso sería el camino rápido. Yo quiero el camino devastador. Quiero que Germán pierda todo. Su puesto, su reputación, su libertad. Y quiero que el mundo sepa exactamente por qué cayó. Sonreí por primera vez en días. ¿Estás disfrutando esto? Tremendamente. Nadie destroza a mi hija sin pagar el precio. Durante los siguientes días, construimos nuestra estrategia como 2 generales planeando una invasión. Mi madre aportaba los recursos y las conexiones. Yo aportaba el conocimiento interno de cómo funcionaba Innova Consulting. El primer paso era contactar a los otros miembros de la junta directiva, específicamente a los 3 inversionistas independientes que solo se preocupaban por su dinero. Si podíamos demostrarles que Germán estaba robando de las arcas de la empresa, perdería su apoyo inmediatamente. Necesitamos más que números en papel, dije. Necesitamos pruebas irrefutables, correos electrónicos, facturas originales, transferencias bancarias. ¿Y cómo conseguimos eso si ya no trabajas ahí? Sonreí. Porque durante 15 años construí relaciones, amistades reales, no solo colegas, y algunas de esas personas me deben favores. Esa noche escribí un correo electrónico cuidadosamente redactado a Carolina Esteban, mi antigua asistente. No mencioné nada sobre venganza o investigaciones. Solo le pregunté cómo estaba, si había novedades en la oficina. Su respuesta llegó 3 horas después. Marisol, todo es un caos aquí. Claudia no tiene idea de lo que hace. Ha cancelado 3 proyectos importantes porque no entiende las proyecciones financieras. Los clientes están llamando preguntando por ti. Y Germán está cada vez más nervioso. Ayer tuvo una discusión terrible con Beatriz de RRHH. Algo sobre documentos que no puede encontrar. Documentos. Esa palabra hizo clic en mi cerebro. Carolina.
Escribí de vuelta. ¿Recuerdas el archivo digital que solía mantener? El de respaldo de todos los contratos y transacciones importantes. Por supuesto. Lo actualizabas religiosamente cada viernes. ¿Sigue existiendo? Debe estar en el servidor compartido, a menos que lo hayan borrado. ¿Podrías verificar? Solo curiosidad. Hubo una pausa larga antes de su siguiente mensaje. Marisol, sé lo que estás haciendo, y quiero ayudarte, pero tengo miedo. Si Germán descubre... No descubrirá nada. Solo necesito saber si el archivo existe. Nada más. Otra pausa. Luego, existe. Y hay carpetas que nunca había visto antes. Carpetas con nombres extraños. Xiangmu Phoenix, Consultoría GS, cosas así. GS. Germán Salcedo. Por supuesto. Había guardado evidencia de sus propios crímenes en el servidor de la empresa, probablemente pensando que nadie revisaría carpetas con nombres tan oscuros. Carolina, ¿confías en mí? Completamente. Entonces necesito que hagas algo. Algo que podría ponerte en riesgo, así que puedes decir que no. Lo entenderé. Dime. Necesito copias de esas carpetas, todo lo que contengan. Puedes enviarlas a mi correo personal. El silencio se extendió por varios minutos. Pensé que la había perdido, que el miedo había ganado. Pero entonces llegó su respuesta. Dame hasta mañana. Mañana Germán tiene reunión externa todo el día. Será más seguro. Esa noche apenas pude dormir. Mi madre notó mi ansiedad. ¿Y si la despiden? Pregunté. ¿Y si Carolina sale perjudicada por ayudarme? Entonces la contrataremos nosotras, respondió Amparo con naturalidad. Cuando todo esto termine, tú estarás dirigiendo esa empresa. Necesitarás gente leal a tu lado. Cuando yo dirija... La idea me pareció absurda. Mamá, yo firmé ese acuerdo. No puedo trabajar en Innova nunca más. Un acuerdo firmado bajo coerción y basado en acusaciones falsas es nulo ante cualquier tribunal, especialmente cuando la accionista mayoritaria de la empresa dice que es nulo. Al día siguiente, a las 3 de la tarde, llegó el correo de Carolina. Un archivo comprimido de 2 gigabytes. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo. Descomprimí el archivo con manos temblorosas. Adentro había cientos de documentos, facturas, contratos, correos electrónicos, transferencias bancarias, y cada uno de ellos era una bomba nuclear. Facturas de consultoría Mediterranean Solutions, por servicios que nunca se prestaron. 200.000 euros, firmadas por Germán. Los pagos iban a una cuenta en las Islas Caimán. Contratos con Tech Advisors Internacional por software que nunca se instaló. 350.000 euros. Aprobados por Germán. La empresa no existía en ningún registro público. Correos electrónicos entre Germán y alguien llamado Ricardo M., discutiendo cómo dividir los beneficios adicionales de estos contratos fantasma. Mamá, llamé, mi voz apenas un susurro. Ven a ver esto. Amparo se puso sus lentes de lectura y revisó cada documento con la minuciosidad de un detective. Con cada página, su expresión se endurecía más. Este hombre es un ladrón, dijo finalmente. Un ladrón torpe que dejó un rastro de evidencia digital como migajas de pan. ¿Qué hacemos ahora? Ahora, dijo mi madre, cerrando su laptop con un chasquido satisfactorio. Llamamos a mi abogado. No cualquier abogado, el mejor abogado corporativo de Barcelona. Y comenzamos a construir un caso que ni el mejor equipo legal del mundo podría defender. Esa tarde conocí a Rodrigo Cifuentes, un hombre de 60 años con reputación de tiburón en los tribunales mercantiles. Mi madre lo había contratado hacía años para varios asuntos corporativos. Amparo, la saludó con familiaridad. Me dijiste que tenías algo jugoso para mí, pero esto... Señaló los documentos que habíamos impreso. Esto es un banquete. ¿Tenemos un caso? Preguntó mi madre. ¿Un caso? Esto es fraude corporativo, malversación de fondos, posible lavado de dinero, y eso es solo lo financiero. Si añadimos el despido injustificado de Marisol, la falsificación de reportes de incidentes, el acoso laboral implícito... Rodrigo sonrió como un niño en una tienda de dulces. Tenemos suficiente para hundir a Germán Salcedo hasta el fondo del Mediterráneo. ¿Cuánto tiempo necesitas para preparar el caso? Pregunté. 3 semanas para tener todo ordenado. Pero hay algo más inteligente que podríamos hacer. ¿Qué? No ir directamente a los tribunales. Eso sería largo, costoso, mediático. En cambio, presentar toda esta evidencia ante la junta directiva de Innova Consulting en una reunión extraordinaria. Como accionista mayoritaria,
Amparo tiene el derecho de convocar una. Presentamos los hechos. Exigimos la destitución inmediata de Germán y una investigación interna. Si se niega, entonces vamos a los tribunales y a la prensa. Pero apuesto a que cuando los otros miembros de la Junta vean esta evidencia, votarán para echarlo sin pensarlo 2 veces. Mi madre y yo intercambiamos miradas. Me gusta, dijo Amparo. Es limpio, rápido y devastador. Hay solo un problema, intervine. Germán tiene 2 aliados en la Junta, sus amigos personales. Incluso con el voto de mamá, necesitamos al menos uno de los inversionistas independientes para tener mayoría. Entonces convencemos a los 3, dijo Rodrigo. Les mostramos las cifras. Les demostramos cuánto dinero ha robado Germán. Dinero que debería estar generando dividendos para ellos. Créeme, cuando los inversionistas ven que alguien les está robando directamente del bolsillo, se vuelven nuestros mejores aliados. Durante la siguiente semana, trabajamos como nunca antes. Rodrigo organizaba la evidencia legal. Mi madre contactaba discretamente a los miembros independientes de la Junta. Yo preparaba análisis financieros detallados, mostrando exactamente cuánto había sido desviado y cómo. También investigamos a Claudia Rentería. Si íbamos a destruir a Germán, ella no podía salir ilesa. Resultó que Claudia había mentido en su currículum. Su título de la Universidad Pompeu Fabra era falso. Había asistido 2 años, pero nunca se graduó. La experiencia laboral previa que había listado incluía 2 empresas que no tenían registro de ella como empleada. Falsificación de documentos, señaló Rodrigo. Otro cargo para añadir a la lista. Pero el descubrimiento más interesante vino de una fuente inesperada. Una tarde, recibí una llamada de un número desconocido. ¿Marisol Valverde? Era una voz de mujer, joven, nerviosa. Sí, ¿quién habla? Me llamo Teresa Aguirre. Trabajé en Innova Consulting hace 1 año, en contabilidad. Fui despedida supuestamente por errores en los libros. Pero yo no cometí esos errores. Alguien más los hizo y me culparon a mí. Mi corazón comenzó a acelerarse. ¿Quién? Nunca pude probarlo. Pero sospechaba de Germán Salcedo. Había visto cosas raras. Facturas que no cuadraban. Pagos a empresas que no podía verificar. Cuando empecé a hacer preguntas, de repente aparecieron errores en mi trabajo. Y me despidieron. Teresa, ¿estarías dispuesta a testificar sobre esto? Hubo una pausa. ¿Testificar? ¿Ante quién? Ante la Junta Directiva de Innova Consulting. Estamos construyendo un caso contra Germán Salcedo, y tu testimonio sería invaluable. ¿Me creerían? Él me destruyó. Mi reputación en el sector está arruinada. Nadie me contrató después de Innova. Te creerán porque no estarás sola, y porque tenemos pruebas documentales de todo. Otra pausa larga. Luego, ¿cuándo? Sonreí. Las piezas estaban cayendo en su lugar. Pronto, Teresa. Muy pronto. Esa noche mi madre abrió una botella de vino Priorat de su cosecha favorita. Por las guerreras, brindó. Por la justicia, respondí. No, hija, corrigió, sus ojos brillando con determinación feroz. Por la venganza perfectamente ejecutada, disfrazada de justicia. Chocamos nuestras copas. El sonido resonó en el estudio como una campana de guerra. La batalla estaba por comenzar. 2 semanas después del despido, algo extraño sucedió. Dejé de sentir vergüenza. La humillación que me había consumido se transformó en algo más poderoso. Propósito. Cada mañana me levantaba a las 6. No para ir a una oficina que ya no era mía, sino para construir el caso más sólido que Germán Salcedo jamás enfrentaría. Mi madre había convertido su estudio en nuestro cuartel general. Las paredes estaban cubiertas con diagramas, líneas de tiempo, fotografías de documentos comprometedores. Parecíamos detectives en una serie policíaca, excepto que esto era real, y las consecuencias serían devastadoras. Hoy tenemos visitas importantes, anunció Amparo una mañana, mientras preparaba café en su máquina italiana. Los 3 inversionistas independientes de la Junta han aceptado reunirse con nosotras. Por separado, por supuesto. No quieren que Germán se entere. ¿Están nerviosos? Aterrorizados. Cuando les mencioné irregularidades financieras graves, casi puedo escuchar sus corazones detenerse por teléfono. La primera reunión fue con Vicente Palacios, un empresario textil de Terrassa que había invertido en Innova Consulting hacía 8 años. Un hombre de 63 años, calvo, con un bigote gris perfectamente recortado y modales de vieja escuela. Vino al ático de mi madre con su propio abogado, un detalle que Rodrigo Cifuentes encontró gracioso. «Vicente, gracias por venir»,
Lo saludó mi madre con su encanto característico. Amparo, conoces mi posición. Soy un inversionista pasivo. No me involucro en operaciones diarias. Si hay problemas... No son problemas, Vicente, son crímenes. Esa palabra cambió su expresión instantáneamente. Se sentó en el sofá de terciopelo azul, su abogado junto a él, ambos con expresiones de creciente alarma, mientras Rodrigo desplegaba los documentos sobre la mesa de centro. Durante los últimos 3 años, comenzó Rodrigo con su voz de fiscal, Germán Salcedo ha desviado aproximadamente 1.500.000 euros de Innova Consulting a través de empresas fantasma, contratos falsos y facturas infladas. Le mostramos todo. Cada factura fraudulenta, cada transferencia sospechosa, cada correo electrónico comprometedor. Vicente y su abogado revisaron los documentos con creciente horror. Dios mío, susurró Vicente finalmente. Ese dinero... Parte de ese dinero venía de mis dividendos. Él estaba robándome directamente. Exactamente, confirmó mi madre. Y no solo a ti, a todos los accionistas. La empresa podría haber generado millones más en utilidades si no fuera por su fraude sistemático. ¿Qué proponen? Una junta extraordinaria. En 2 semanas. Presentamos esta evidencia, votamos por su destitución inmediata y entregamos todo a las autoridades. Vicente miró a su abogado, quien asintió gravemente. «Tienen mi voto», dijo Vicente, su voz temblando de indignación. «Ese bastardo me robó. Yo confié en él». 1 de 3 conseguido. La segunda reunión fue con Alicia Montero, una heredera barcelonesa que había invertido el dinero de su difunto esposo en varias empresas, incluyendo Innova. Una mujer elegante de 55 años, siempre vestida de Chanel, con un collar de perlas que probablemente costaba más que mi antiguo salario anual. Alicia fue más difícil de convencer. «Entiendo la gravedad de las acusaciones», dijo, bebiendo té de una taza de porcelana china. «Pero Germán ha sido rentable. Mis dividendos han sido consistentes. Porque ha sido cuidadoso», expliqué. «Robaba lo suficiente para enriquecerse, pero no tanto como para levantar alarmas obvias». «Pero Alicia, imagina cuánto más podrías haber ganado sin su fraude. Calculo que has perdido al menos 200.000 euros en dividendos potenciales durante estos 3 años». Vi el cálculo en sus ojos. Alicia Montero no había heredado su fortuna por ser descuidada con el dinero. ¿Y la publicidad negativa?, preguntó. Si esto se vuelve público, el valor de la empresa podría caer. Solo temporalmente, intervino Rodrigo. De hecho, empresas que limpian su casa y eliminan ejecutivos corruptos frecuentemente ven un aumento en su valor accionario. Demuestra buena gobernanza. Además, agregó mi madre, si manejamos esto internamente, podemos controlar la narrativa. Despedimos a Germán por diferencias estratégicas. Entregamos la evidencia a las autoridades discretamente. La prensa nunca necesita saber los detalles sórdidos. Alicia consideró esto durante un largo minuto, sus uñas perfectamente manicuradas tamborileando sobre la mesa. Muy bien, tienen mi voto, pero quiero protección legal. No quiero ser arrastrada a esto. Eres una víctima, no una cómplice, le aseguró Rodrigo. Estarás completamente protegida. 2 de 3. El tercer inversionista, Eduardo Salmerón, resultó ser la sorpresa más grande. Dueño de una cadena de hoteles en la Costa Brava, era el más joven de los miembros de la Junta, apenas 42 años. Alto, bronceado, con el aire de alguien que pasaba más tiempo en yates que en salas de juntas. Pero cuando llegó al ático de mi madre, no vino solo. Trajo a alguien inesperado. Marisol Valverde, dijo Eduardo, estrechando mi mano con firmeza. Te recuerdo. Hace 2 años, manejaste el proyecto de consultoría para mi hotel en Sitges. Trabajo impecable. Gracias, Eduardo. Y esta, dijo, señalando a la mujer que había entrado con él, es mi hermana, Patricia Salmerón. Ella trabaja en Innova Consulting, en el departamento legal. Patricia era una mujer de 38 años, con cabello castaño corto y una mirada inteligente detrás de sus gafas discretas. Nos estrechamos las manos con cautela. Patricia me contó lo que te hicieron, dijo Eduardo sin rodeos. El despido falso, las acusaciones inventadas. Me pareció sospechoso. Germán siempre me cayó mal, demasiado suave, demasiado político. Así que cuando Amparo me llamó mencionando irregularidades, decidí investigar un poco por mi cuenta. ¿Y?, preguntó mi madre. Patricia tiene acceso a los archivos legales de la empresa, contratos, acuerdos, demandas
y encontró algo interesante. Patricia sacó una carpeta de su elegante maletín de cuero. Innova Consulting ha sido demandada 3 veces en los últimos 2 años por despido injustificado, explicó. 3 mujeres, todas entre 35 y 50 años, todas en posiciones de liderazgo, todas despedidas por razones cuestionables. Los casos se resolvieron fuera de tribunales con acuerdos de confidencialidad y compensaciones sustanciales. Déjame adivinar, dije, sintiendo la rabia crecer en mi pecho. Germán fue quien autorizó esos despidos. Correcto. Y en 2 de los casos, las posiciones de esas mujeres fueron ocupadas por empleadas mucho más jóvenes, menos calificadas, con salarios inexplicablemente altos. Un patrón, murmuró Rodrigo, tomando notas furiosamente. Esto no es un incidente aislado. Es acoso sistemático, discriminación por edad y género. Exactamente, confirmó Patricia. Y yo me negué a seguir siendo parte de ello. Por eso le conté todo a Eduardo. Eduardo se reclinó en su silla cruzando los brazos. Tienen mi voto, pero quiero algo más que la destitución de Germán. ¿Qué? Preguntó mi madre. Quiero que Marisol sea la nueva CEO. El silencio llenó la habitación. Todos me miraron. Yo no sé si... Comencé. Eres la más calificada, interrumpió Eduardo. Conoces la empresa por dentro, los clientes te respetan. Y después de lo que Germán te hizo, nadie trabajará más duro para restaurar la integridad de Innova Consulting que tú. Mi madre sonrió como un gato que atrapó al canario. Estoy completamente de acuerdo. Pero el acuerdo que firmé... Nulo, declaró Rodrigo. Firmado bajo coerción. Lo destruiremos en tribunales si es necesario. Pero con 3 votos en la Junta, más el de Amparo, tienes mayoría. Podemos nombrarte CEO por votación directa. Mi cabeza daba vueltas. Hace 2 semanas era una desempleada humillada. Ahora estaban proponiendo que dirigiera la empresa que me había despedido. Necesito pensarlo, dije finalmente. Piénsalo rápido, dijo Eduardo. La junta extraordinaria es en 10 días. Esa noche no pude dormir. Caminé por el ático de mi madre, mirando las luces de Barcelona brillando como estrellas terrestres. La ciudad donde había construido mi carrera. La ciudad donde había sido destruida. Y quizás, la ciudad donde resucitaría. Mi madre me encontró en el balcón a las 2 de la madrugada. No puedes dormir, observó, envolviéndose en su bata de seda. Es demasiado, mamá. CEO. Yo solo quería justicia, no... ¿No qué? ¿No recuperar lo que es tuyo por mérito? ¿No demostrarle a Germán que subestimó a la mujer equivocada? Marisol, tú construiste Innova Consulting tanto como cualquier CEO. Más, incluso. Eras el cerebro detrás de cada decisión importante. ¿Y si fracaso? No fracasarás, pero incluso si lo hicieras, al menos fracasarías intentando, no escondiéndote. Tenía razón. Por supuesto que tenía razón. Está bien, dije finalmente. Lo haré. Seré CEO. Mi madre me abrazó con fuerza. Esa es mi guerrera. Los siguientes días fueron un torbellino de preparación. Rodrigo pulía cada detalle legal. Mi madre coordinaba con los miembros de la junta. Yo preparaba mi visión para Innova Consulting, porque sabía que después de la destitución de Germán, todos querrían saber qué venía después. También recibí llamadas inesperadas. Antiguos colegas que habían escuchado rumores, clientes que preguntaban por mi paradero, y una llamada particularmente satisfactoria de Teresa Aguirre, la ex empleada que Germán había despedido. Marisol, encontré algo más, dijo Teresa, su voz vibrando con emoción. Contacté a las otras 2 mujeres que fueron despedidas, las que Patricia mencionó. Ambas quieren hablar, ambas quieren testificar. Germán les hizo lo mismo que a nosotras. ¿Estarían dispuestas a comparecer en la junta? Absolutamente. Una de ellas, Sofía Granados, era directora financiera. Tiene documentación de irregularidades que intentó reportar antes de ser despedida. La otra, Cristina Ballester, era directora de marketing. Germán la despidió cuando rechazó sus avances. Acoso sexual, fraude, discriminación. El caso contra Germán crecía cada día. Teresa, dile a Sofía y Cristina que las contactaré, y gracias por tu valentía. No, Marisol, gracias a ti, por pelear cuando el resto de nosotras nos rendimos. 3 días antes de la junta extraordinaria, recibí un mensaje de Carolina. Germán sabe que algo pasa. Está paranoico.
Ha estado destruyendo documentos. Pero es demasiado tarde. Ya sacamos copias de todo. El día anterior a la junta, me permití un momento de debilidad. Fui al salón donde solía cortarme el cabello. Me hice manicura. Compré un traje nuevo. No el negro conservador que usaba antes. Un traje rojo. Carmesí. Del color de la victoria. Esa noche, en el ático de mi madre, brindamos con champán. Mañana, dijo Amparo, levantando su copa, mañana Germán Salcedo descubrirá lo que significa subestimar a una mujer Valverde. Mañana, repetí, recupero mi vida. Pero no solo eso. Mañana comenzaría una nueva vida. Una mejor. Una donde yo tendría el poder de asegurar que ninguna otra mujer sufriera lo que yo había sufrido. Dormí profundamente por primera vez en semanas. La guerra estaba por comenzar. Y yo estaba lista. El día de la Junta Extraordinaria amaneció con un cielo despejado sobre Barcelona. Irónico, pensé mientras me vestía con mi traje rojo carmesí. Debería haber tormenta, truenos, algo dramático para marcar la ocasión. Pero el universo ofrecía solo un día perfecto de primavera. Mi madre entró a la habitación mientras yo me ponía los aretes de perlas que mi padre me había regalado años atrás. Para la suerte, había dicho entonces. Hoy los necesitaba más que nunca. «Estás radiante», comentó Amparo, impecable en su traje sastre gris perla, como una guerrera lista para la batalla. Me siento como si fuera a vomitar. Eso también es válido. Rodrigo Cifuentes llegó a las 9 en punto con 3 maletines llenos de documentación. Cada página, cada prueba, cada testimonio cuidadosamente organizado para destruir a Germán Salcedo metódicamente. ¿Lista?, preguntó, con esa sonrisa de tiburón que le había visto desarrollar durante las últimas semanas. Lista. La Junta Extraordinaria estaba convocada para las 11 de la mañana en la sala de conferencias principal de Innova Consulting, el mismo edificio del que me habían echado hacía apenas 3 semanas. Volver allí requería más coraje del que había imaginado. Cuando el Mercedes de mi madre se detuvo frente al edificio de cristal y acero, sentí las mariposas en mi estómago transformarse en águilas. Empleados entraban y salían, ajenos al terremoto que estaba por sacudir sus vidas. Algunos me reconocieron. Vi sus expresiones de sorpresa, los cuchicheos, las miradas. Marisol Valverde, la mujer que había atacado a una compañera, regresaba. Pero esta vez no agaché la cabeza. Caminé con la espalda recta, los tacones resonando en el mármol como tambores de guerra. Carolina me esperaba junto a los ascensores. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando me vio. Marisol, susurró abrazándome rápidamente. Todo el edificio está hablando. Nadie sabe qué pasa, pero Germán ha estado encerrado en su oficina toda la mañana. Canceló todas sus reuniones. Buen instinto, murmuré. Sabe que algo viene. La sala de conferencias está preparada. Todos los miembros de la Junta ya llegaron, excepto tú y Amparo. Perfecto. Queremos que nos esperen. Subimos al piso ejecutivo exactamente a las 11:05. 5 minutos tarde. Lo suficiente para crear tensión. Mi madre me había enseñado ese truco años atrás. Quien controla el tiempo, controla la sala. Las puertas dobles de caoba de la sala de conferencias se abrieron. Dentro, los 7 miembros de la Junta estaban sentados alrededor de la mesa de nogal, que había visto cientos de veces en presentaciones y reportes. Germán Salcedo estaba en la cabecera, como siempre. Pero su rostro, usualmente bronceado y relajado, estaba pálido. Sus manos, normalmente quietas y controladas, jugueteaban con un bolígrafo. A su derecha estaban sus 2 aliados, Marcos Vera y Javier Quintana, empresarios mediocres que le debían favores y préstamos. A su izquierda, vacío, esperando a mi madre. Del otro lado de la mesa estaban Vicente Palacios, Alicia Montero y Eduardo Salmerón. Los 3 me miraron con expresiones de apoyo apenas disimulado. Y al fondo de la sala, Claudia Rentería estaba sentada tomando notas. Por supuesto. La nueva directora de operaciones tenía que estar presente. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi el destello de pánico en sus ojos. Ella también sabía que algo pasaba. «Amparo», dijo Germán, levantándose con una sonrisa forzada. «Qué sorpresa verte en persona después de tantos años. Y trajiste invitados». «Buenos días, Germán», respondió mi madre con una cortesía gélida. «Traje a mi abogado, Rodrigo Cifuentes, y a mi hija, Marisol Valverde. Estoy segura de que la recuerdas». El silencio que siguió fue delicioso. Germán se quedó congelado, su sonrisa convertida en una máscara rígida. Claudia dejó caer su bolígrafo. «¿Qué está haciendo ella aquí?», preguntó Marcos Vera,
siempre el perro guardián de Germán. Firmó un acuerdo de no contacto con la empresa. Un acuerdo obtenido bajo coerción y premisas falsas, declaró Rodrigo, colocando su maletín sobre la mesa. Por lo tanto, legalmente nulo. Esto es absurdo, intervino Javier Quintana. Germán, no tienes que tolerar esta... Silencio. La voz de mi madre cortó el aire como un látigo. Todos se callaron inmediatamente. Esa era Amparo Valverde, accionista mayoritaria, mostrando su autoridad por primera vez en años. Como miembro de esta junta y accionista con 35% de participación, convoqué esta reunión extraordinaria. Y decido quién está presente. Se sentó en su lugar, dejando la silla a su izquierda para mí. Un mensaje claro. Marisol Valverde ya no era una empleada despedida. Era parte del poder. Germán finalmente encontró su voz. Amparo. Si esto es sobre el incidente con Marisol, ya se resolvió adecuadamente. Ella atacó a una empleada y... No vine a hablar del teatro que montaste con tu amante, lo interrumpió mi madre. Vine a hablar de fraude corporativo, malversación de fondos, lavado de dinero y acoso sistemático. El color desapareció completamente del rostro de Germán. ¿Qué? Exclamó Marcos. ¿De qué estás hablando? Rodrigo, dijo mi madre simplemente. Nuestro abogado abrió el primer maletín y comenzó a distribuir carpetas a cada miembro de la junta, excepto a Germán, Marcos y Javier. Ellos solo recibían miradas. En estas carpetas encontrarán evidencia exhaustiva, comenzó Rodrigo con su voz de sala de tribunal, de que Germán Salcedo ha estado desviando fondos de Innova Consulting durante al menos 3 años. A través de empresas fantasma, contratos falsos y facturas infladas, ha robado aproximadamente 1.500.000 euros. Vicente abrió su carpeta y comenzó a revisar, sus ojos agrandándose con cada página. Alicia hizo lo mismo, su expresión aristocrática transformándose en furia fría. Eduardo ya conocía el contenido, pero actuaba su sorpresa perfectamente. Esto es ridículo, dijo Germán, pero su voz temblaba. Son documentos falsificados. Una campaña de desprestigio orquestada por una empleada resentida. ¿Falsificados? Preguntó mi madre con una sonrisa peligrosa. ¿Tu firma es falsificada, Germán? ¿Tus correos electrónicos son inventados? ¿Las transferencias bancarias a cuentas en las Islas Caimán son ficción? No sé de qué hablas. Consultoría Mediterranean Solutions. Leí en voz alta, sacando una factura específica de mi propia carpeta. 300.000 euros por servicios de consultoría estratégica que nunca se prestaron. La empresa no existe en ningún registro mercantil. El pago fue a una cuenta offshore. Y tu firma está al pie, Germán, autorizando el pago. Yo firmo cientos de documentos. No puedo recordar cada... Tech Advisors Internacional. Continué implacable. 400.000 euros por software que nunca se instaló. Otra empresa fantasma. Otro pago offshore. Otra firma tuya. Quantum Strategic Partners. Global Innovation Hub. Digital Transformation Experts. Enumeró Rodrigo. Todas empresas inexistentes. Todas con contratos firmados por ti. Todas con pagos autorizados por ti. Todas con el dinero desapareciendo en cuentas internacionales. Marcos y Javier estaban pálidos, intercambiando miradas nerviosas. Ellos no sabían nada de esto. Germán los había mantenido en la oscuridad. Además, agregué, sintiendo la adrenalina correr por mis venas, tenemos los correos electrónicos. Tus conversaciones con tu cómplice, Ricardo M., discutiendo cómo dividir las ganancias. ¿Ricardo Muñoz? Preguntó Eduardo fingiendo sorpresa. ¿Tu primo? ¿El que vive en Panamá? Germán se puso de pie bruscamente. Esto es una emboscada. Una casa de brujas. No tienen derecho. Tenemos todo el derecho, declaró Vicente cerrando su carpeta con un golpe seco. Soy inversionista de esta empresa. Me robaste. Nos robaste a todos. Y eso no es todo, intervino mi madre. Asintió hacia mí. Era mi turno para la segunda bomba. Durante tu gestión como CEO, dije, poniéndome de pie y caminando alrededor de la mesa, has despedido sistemáticamente a mujeres en posiciones de liderazgo. 3 demandas por despido injustificado en 2 años, todas resueltas con acuerdos confidenciales y pagos sustanciales que salieron de las arcas de la empresa, dinero que los accionistas nunca supieron que se gastó. Coloqué fotografías sobre la mesa. Sofía Granados, Cristina Ballester, Teresa Aguirre y yo. 4 mujeres, todas entre 35 y 50 años, todas competentes, todas despedidas o forzadas a renunciar.
todas reemplazadas por mujeres mucho más jóvenes, menos calificadas, con salarios inexplicablemente altos. Miré directamente a Claudia. Ella se había hundido en su silla, queriendo desaparecer. Claudia Rentería, continué. 8 meses de experiencia. Promovida a directora de operaciones con 85.000 euros anuales. El doble de lo que yo ganaba después de 15 años. Y casualmente, la amante del CEO. Eso no es cierto. Claudia finalmente habló, su voz aguda de pánico. Germán y yo solo somos... Los encontré, dije simplemente. En su oficina. En circunstancias que dejaban muy claro que no estaban trabajando hasta tarde. Además, agregó Rodrigo, el currículum de la señorita Rentería contiene falsedades. Su título universitario, su experiencia previa, todo verificado y todo falso. Alicia Montero miró a Claudia con desprecio absoluto. ¿Contrataste a alguien con credenciales falsas y la pusiste en una posición de liderazgo? ¿Le pagaste el doble que a profesionales calificados? Ella... Germán buscaba palabras que no llegaban. Tenemos testigos dispuestos a testificar, continué. Empleadas que presenciaron tu acoso, exempleadas que sufrieron el mismo patrón de abuso. Y tenemos a Carolina Esteban, quien puede confirmar cada detalle de lo que sucedió la noche que fui despedida. Esto es suficiente, declaró Vicente levantándose. Germán, has traicionado la confianza de esta junta, has robado de esta empresa y has creado un ambiente laboral tóxico y probablemente criminal. Propongo tu destitución inmediata como CEO. Secundo la moción, dijo Alicia inmediatamente. Yo también, agregó Eduardo. Esperen, Marcos intentó defender a su amigo. No pueden simplemente... Podemos y lo haremos, lo interrumpió mi madre. Tengo 35%. Vicente, Alicia y Eduardo juntos tienen otro 30%. Son 65%. Ustedes tres tienen solo 40%. Las matemáticas son simples. Germán se aferró a la mesa como si fuera a colapsar. No pueden hacer esto. He construido esta empresa. He generado millones en ganancias. Ganancias que robaste, le recordé. Y la empresa la construimos todos. Pero especialmente quienes trabajamos honestamente, sin desviar fondos a cuentas offshore. ¿Y qué proponen?, preguntó Javier derrotado. ¿Dejar la empresa sin CEO? Mi madre sonrió. Había esperado esta pregunta. Propongo a Marisol Valverde como nueva CEO de Innova Consulting. El silencio fue absoluto. Germán me miró con odio puro. Claudia parecía a punto de desmayarse. Ella tiene la experiencia, argumentó Eduardo. Conoce la empresa. Los clientes la respetan. Y después de lo que le hicieron, nadie trabajará más duro para restaurar nuestra reputación. Apoyo la nominación, dijo Vicente. Yo también, agregó Alicia. 4 votos, declaró mi madre. Mayoría absoluta. Me puse de pie, caminando hacia donde Germán seguía aferrado a la mesa. Tu decisión, Germán. Renuncias dignamente hoy, cooperas con las autoridades y quizás la fiscalía sea indulgente. O te echamos públicamente, presentamos cargos criminales y te aseguras de que tu nombre sea sinónimo de fraude y acoso. Vi el cálculo en sus ojos. El hombre que había sido tan bueno manipulando, ahora estaba siendo manipulado. Renuncio. Susurró finalmente. Más alto, exigí. Que todos escuchen. Renuncio como CEO de Innova Consulting, efectivo inmediatamente. Claudia Rentería, dijo Rodrigo volviéndose hacia ella. También está despedida. Por falsificación de credenciales y comportamiento no profesional. Ella no protestó. Solo tomó su bolso y salió corriendo de la sala, sus tacones repiqueteando su huida. Germán la siguió momentos después. Un hombre destruido. En la puerta se volvió una última vez. Esto no termina aquí, Marisol. Tienes razón, respondí. Termina con tu arresto. Las autoridades recibirán toda esta documentación mañana. Espero que las Islas Caimán sean hermosas, porque es lo último de lujo que verás en mucho tiempo. La puerta se cerró detrás de él. Y con ese sonido, terminó la era de Germán Salcedo. Mi madre levantó una copa de agua como si fuera champán. Por la nueva CEO de Innova Consulting. Los demás se unieron al brindis. Y yo, Marisol Valverde, la mujer que hace 3 semanas había sido humillada y despedida, ahora me encontraba de pie donde Germán había estado, en la cima. Pero la verdadera victoria apenas comenzaba. Después de que Germán salió de la sala de conferencias como un fantasma de lo que había sido,
Me senté en la silla que él había ocupado durante años, la silla del CEO. Se sentía extraña y familiar al mismo tiempo. Marisol, dijo Vicente rompiendo el silencio tenso. Felicidades. Pero entiendes que tenemos una crisis en nuestras manos, ¿verdad? Los empleados están confundidos. Los clientes comenzarán a hacer preguntas. ¿Y la prensa? Lo sé, respondí, mi mente ya funcionando en modo estratégico. Por eso necesitamos actuar rápido y con precisión. Rodrigo, ¿cuánto tiempo antes de que esto llegue a las autoridades? Presentaré la denuncia formal mañana por la mañana. La fiscalía probablemente tardará unos días en procesar, pero con la evidencia que tenemos, las órdenes de arresto podrían emitirse en una semana. Entonces tenemos una semana para controlar la narrativa, dije, levantándome y caminando hacia las ventanas que daban a Barcelona. Aquí está mi plan. Me volví hacia la junta. Todos me observaban con atención. Este era mi primer acto como CEO. Tenía que ser perfecto. Primero, convocamos una reunión de todos los empleados en 2 horas. Les informo personalmente sobre el cambio de liderazgo. La historia oficial es que Germán renunció por diferencias estratégicas con la junta. Punto. Sin detalles sórdidos que afecten la moral. ¿Y cuando salga la verdad? Preguntó Alicia. Cuando salga, diremos que la Junta actuó responsablemente al descubrir irregularidades, que cooperamos completamente con las autoridades y que la nueva administración está comprometida con transparencia total. Eduardo asintió con aprobación. Eso protege la reputación de la empresa mientras mantiene la honestidad. Segundo, continué, contacto personalmente a nuestros 10 clientes principales hoy mismo. Les aseguro continuidad, les presento mi visión y les garantizo que sus proyectos no se verán afectados. Los clientes huyen de la incertidumbre. Nosotros proporcionaremos certeza. Inteligente, murmuró Vicente. Tercero, reviso cada contrato y proyecto que Claudia tocó durante su tiempo como directora de operaciones. Garantizo que no hay errores costosos esperando explotar. Y cuarto, contrato de vuelta a cada mujer talentosa que Germán despidió injustamente. Sofía Granados vuelve como directora financiera, Cristina Ballester como directora de marketing, Teresa Aguirre en el departamento de contabilidad. ¿Y Carolina Esteban? Preguntó mi madre con una sonrisa conocedora. Directora de operaciones, el puesto que Claudia ocupaba ilegítimamente. Carolina lo merece y lo ha ganado. La junta intercambió miradas. Podía ver la aprobación en sus rostros. Hay una última cosa, agregué, mi voz endureciéndose. Cualquier empleado que participó activamente en el acoso, en la difusión de rumores falsos sobre mí, o que sabía del fraude de Germán y guardó silencio tendrá 2 opciones: renunciar voluntariamente o ser despedido con causa. Estoy limpiando esta casa completamente. Severo, comentó Alicia, pero justo. No vine aquí a hacer amigos, dije. Vine a salvar esta empresa y a asegurarme de que ninguna otra mujer sufra lo que yo sufrí. Rodrigo comenzó a empacar sus documentos. Entonces está decidido. Marisol es oficialmente CEO, Germán está fuera, y mañana comienza el proceso legal. Una cosa más, interrumpió Eduardo. ¿Qué hacemos con Marcos y Javier? Los 2 aliados de Germán seguían sentados en sus sillas, luciendo pequeños y asustados. ¿Sabían del fraude? Les pregunté directamente. No, respondió Marcos rápidamente. Juro que no. Germán nunca... ¿Alguna vez sospecharon algo irregular? Insistí. Silencio culpable. Esa es su respuesta, dije. Permanecen en la junta por ahora, pero están bajo observación. Un paso en falso, una decisión cuestionable, y serán reemplazados. ¿Entendido? Asintieron como escolares regañados. La reunión terminó 30 minutos después. Cuando todos se fueron, solo quedamos mi madre y yo en la sala de conferencias. Lo hiciste magníficamente, dijo Amparo abrazándome. Tu padre estaría orgullosísimo. Aún no hemos ganado, mamá. Esto apenas comienza. Ya ganaste, hija. Todo lo demás es solo ejecutar la victoria. 2 horas después, cada empleado de Innova Consulting estaba reunido en el auditorio principal del edificio. 500 pares de ojos me observaban mientras subía al escenario. Algunos con curiosidad, otros con hostilidad. La mayoría con confusión. Vi a Carolina en primera fila, sonriéndome con apoyo. Vi a empleados que habían sido mis amigos, ahora sin saber cómo reaccionar. Y vi a algunos que habían celebrado mi caída, ahora pálidos al entender que había regresado con poder absoluto. Buenos días a todos, comencé, mi voz amplificada por los micrófonos.
Soy Marisol Valverde. Algunos me recuerdan como su antigua directora de operaciones. Hoy regreso como su nueva CEO. El murmullo que recorrió el auditorio fue como una ola. Sé que muchos tienen preguntas. Sé que hubo rumores sobre mi partida hace 3 semanas. Hoy voy a aclarar todo. Respiré profundo. Este era el momento de verdad. Germán Salcedo renunció esta mañana por diferencias irreconciliables con la junta directiva. Los detalles específicos surgirán en los próximos días, pero lo que necesitan saber es esto. Innova Consulting está bajo nueva dirección, una dirección comprometida con integridad, transparencia y respeto. Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Mi partida hace 3 semanas no fue voluntaria. Fui despedida bajo circunstancias que ahora sabemos eran completamente falsas. La junta directiva, después de investigar exhaustivamente, ha anulado ese despido y me ha ofrecido el liderazgo de esta empresa. Acepté porque creo en Innova Consulting. Creo en ustedes. Y creo que podemos ser mejores de lo que hemos sido. Vi lágrimas en los ojos de Carolina. Vi asentimientos de algunos veteranos que siempre habían sospechado que algo oscuro había pasado. A partir de hoy implementaremos cambios significativos. Primero, política de cero tolerancia para acoso de cualquier tipo. Sexual, laboral, personal, cualquiera. Segundo, auditorías regulares de todos los procesos financieros. Transparencia total. Tercero, canales anónimos para reportar irregularidades sin miedo a represalias. Además, continué, mi voz haciéndose más fuerte, habrá promociones basadas únicamente en mérito y desempeño. No en favoritismos, no en relaciones personales, no en nada excepto talento y trabajo duro. Y habrá igualdad salarial. Revisaré cada contrato de empleo personalmente para asegurar que 2 personas con el mismo puesto y experiencia ganen lo mismo, sin importar género o edad. El aplauso comenzó lentamente. Luego creció. No todos aplaudían. Algunos miraban sus zapatos. Esos eran los cómplices de Germán, los que habían participado en crear el ambiente tóxico. Ya los identificaría después. Tengo una lista de nombres, dije cuando el aplauso terminó. Mi tono cambió. Se volvió de acero. Personas que necesito ver en mi oficina esta tarde. Si su nombre es llamado, saben por qué. Leí 15 nombres. Beatriz Ochoa de Recursos Humanos, quien había orquestado mi falso despido. 3 gerentes que habían participado activamente en difundir rumores. El médico laboral que había documentado falsamente las lesiones de Claudia. Y otros más. El resto de ustedes volvamos al trabajo. Tenemos clientes que atender, proyectos que completar y una reputación que restaurar. Mientras bajaba del escenario, Carolina corrió hacia mí. Marisol, eso fue increíble. Todos están hablando. La gente está emocionada. Finalmente sienten que habrá cambio real. Ven conmigo, le dije. Tengo algo que ofrecerte. En mi nueva oficina, la que había sido de Germán, quité cada fotografía suya, cada premio personal, cada rastro de su presencia. Carolina me ayudó en silencio, entendiendo el simbolismo. Carolina, dije cuando terminamos, necesito una directora de operaciones. Alguien en quien pueda confiar absolutamente. Alguien que conozca esta empresa por dentro. Alguien que arriesgó su carrera para ayudarme cuando más lo necesitaba. Sus ojos se agrandaron. Estás ofreciéndote el puesto. 60.000 euros anuales para empezar, con bonos basados en desempeño. ¿Aceptas? Carolina se lanzó a abrazarme, sollozando. Sí. Dios, sí. Gracias, Marisol. No te defraudaré. Lo sé. Por eso te lo ofrecí. Las siguientes horas fueron un torbellino. Entrevisté a los 15 nombres de mi lista. Algunos se disculparon genuinamente, prometiendo ser mejores. Les di una segunda oportunidad, pero con advertencia clara. Otros intentaron justificar sus acciones, culpar a otros, minimizar su participación. Esos recibieron cartas de despido inmediato. Beatriz Ochoa fue la más difícil. Marisol, yo solo seguía órdenes, argumentó cuando entró a mi oficina, luciendo 10 años más vieja de lo que la recordaba. Las órdenes de falsificar un reporte de incidente, de despedir a una empleada inocente, de destruir una carrera por conveniencia de tu jefe. Yo tenía una familia que alimentar, no podía arriesgar mi trabajo. Y yo tenía una carrera de 15 años destruida en una noche. Beatriz, entiendo tu posición, de verdad. Pero también sé que en algún momento tuviste que elegir entre hacer lo correcto y protegerte a ti misma. Elegiste mal. ¿Entonces me despides? No. Pero no como directora.
Estarás en un puesto administrativo junior hasta que demuestres que mereces confianza nuevamente. Tu salario se ajustará acorde. Vi la humillación en su rostro. Pero también vi algo más. Alivio. Había esperado ser despedida. Esta segunda oportunidad, aunque dolorosa, era más de lo que merecía. Al final del día, había despedido a 6 personas y degradado a 4 más. También había hecho 3 llamadas a mujeres talentosas que Germán había destruido. Sofía Granados, soy Marisol Valverde. Tengo una propuesta que creo te interesará. Cada una aceptó regresar. Cada una con lágrimas de gratitud. Cada una lista para ayudar a construir la nueva Innova Consulting. Esa noche, exhausta pero satisfecha, salí del edificio cerca de las 11. Mi madre estaba esperándome en su Mercedes. Largo día, comentó. El primero de muchos. Escuché que lo hiciste brillante. Los rumores ya corren por toda Barcelona. Marisol Valverde, la CEO que regresó de entre los muertos para salvar su empresa. No la salvé yo sola. No, pero fuiste tú quien tuvo el coraje de pelear cuando habría sido más fácil rendirse. De camino a casa, mi teléfono sonó. Número desconocido. Diga. Marisol Valverde. Era una voz de mujer, joven, nerviosa. Sí. ¿Quién habla? Me llamo Laura Sotomayor. Trabajo en Innova Consulting desde hace 6 meses. Escuché tu discurso hoy. Y hay algo que necesitas saber. Mi instinto se activó. Te escucho. Claudia Rentería. Antes de irse hoy la vi en la oficina de Germán. Estaban moviendo archivos a memorias USB. Muchos archivos. Creo que están tratando de ocultar evidencia. La adrenalina corrió por mis venas. ¿Qué tipo de archivos? No estoy segura, pero escuché a Germán decir algo sobre si vamos a caer, nos los llevamos con nosotros. Miré a mi madre. Ella ya había entendido de qué se trataba. Laura, ¿puedes venir a mi oficina mañana temprano? Necesitaré tu testimonio formal. Sí, por supuesto. Colgué y inmediatamente llamé a Rodrigo. Tenemos un problema. Germán está tratando de destruir evidencia. Entonces adelantamos el cronograma. Respondió sin dudar. Presento la denuncia esta noche. La policía podría estar en su casa para mañana al mediodía. Hazlo. Esa noche no dormí. No por ansiedad, sino por anticipación. Germán Salcedo había cometido su último error. Al intentar destruir evidencia, había agregado obstrucción de la justicia a su lista de crímenes. Y nosotras teníamos copias de todo. A las 6 de la mañana siguiente, mi teléfono sonó. Era Rodrigo. La fiscalía aceptó el caso. 2 detectives están en camino a la casa de Germán. Y Marisol también van por Claudia. Sonreí mirando el amanecer sobre Barcelona. Que comience el espectáculo. 6 meses después de aquel día en que Germán Salcedo salió de Innova Consulting como un hombre derrotado, me encontraba de pie frente al ventanal de mi oficina, observando Barcelona despertar bajo el sol de otoño. La ciudad que había sido testigo de mi humillación ahora contemplaba mi renacimiento. Mi teléfono vibró con una notificación. El titular del periódico digital El País. Germán Salcedo condenado a 8 años de prisión por fraude corporativo y malversación de fondos. Claudia Rentería recibe 5 años por complicidad y falsificación de documentos. Leí el artículo completo. El juicio había durado 3 meses. La fiscalía presentó cada documento, cada correo electrónico, cada transferencia bancaria que habíamos recopilado meticulosamente. Germán intentó defenderse argumentando incompetencia, no malicia. Nadie le creyó. Su abogado defensor, uno de los más caros de Barcelona, no pudo hacer nada contra la montaña de evidencia. Claudia, por su parte, intentó presentarse como víctima manipulada por un hombre poderoso. Pero los correos donde discutía conmigo cínicamente, donde celebraba mi despido, donde planeaba su ascenso sin importarle destruir carreras ajenas, destruyeron esa narrativa rápidamente. Justicia. Susurré para mí misma. La palabra que mi madre había prometido hace 6 meses. Un golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. Carolina entró con su típica energía matutina, cargando 2 tazas de café. Buenos días, jefa. Vi las noticias. 8 años. No está mal. No está mal en absoluto. Coincidí, aceptando el café. ¿Cómo van los números del tercer trimestre? Por eso vine. Sofía terminó el reporte financiero. Marisol, no vas a creer esto. Abrió su tablet y me mostró los gráficos. Mis ojos se agrandaron con cada cifra. Un aumento del 32% en ganancias comparado con el mismo trimestre del año pasado.
Y eso no es todo. Retención de clientes al 97%. Satisfacción de empleados subió de 54 a 89%. Y tenemos lista de espera de candidatos queriendo trabajar aquí. Me recosté en mi silla, procesando la información. Cuando asumí como CEO hace 6 meses, muchos predijeron que Innova Consulting se derrumbaría sin Germán, que los clientes huirían, que los escándalos nos hundirían. Estaban completamente equivocados. ¿Sabes qué es lo más irónico? Dije a Carolina. Germán siempre argumentaba que sus métodos poco ortodoxos eran necesarios para mantener la empresa competitiva. Resulta que lo único que estaba haciendo era drenar recursos y crear toxicidad. Sin él, prosperamos. Hablando de prosperar, Carolina se sentó frente a mi escritorio. Llegó otra oferta de adquisición, esta vez de un consorcio alemán. 500 millones de euros por la empresa completa. ¿Qué opina la Junta? Vicente está tentado. Alicia también. Eduardo dice que es tu decisión. Pensé en la oferta. 500 millones. Podría retirarme. Vivir cómodamente el resto de mi vida. Declarar victoria y marcharme. Diles que no. ¿Estás segura? Completamente. Construimos algo especial aquí. Una cultura empresarial basada en respeto, mérito y transparencia. No voy a venderlo al mejor postor. Innova Consulting se queda independiente. Carolina sonrió. Sabía que dirías eso. Por eso ya preparé la respuesta formal de rechazo. Pasamos la siguiente hora revisando proyectos en curso. Habíamos ganado 3 contratos importantes con empresas multinacionales que específicamente solicitaron trabajar conmigo. Mi reputación, lejos de estar destruida como Germán había planeado, se había convertido en legendaria en el mundo corporativo español. La mujer que cayó y se levantó más fuerte. Así me llamaban en los círculos empresariales. Había dado entrevistas en revistas de negocios, participado en paneles sobre liderazgo femenino, y me habían invitado a hablar en 3 universidades sobre ética corporativa. Todo lo que Germán había intentado quitarme se había multiplicado. A mediodía, tuve una videoconferencia con nuestro equipo en Madrid. Sofía Granados, nuestra directora financiera restaurada, presentó el presupuesto para el próximo año fiscal. Cristina Ballester, de vuelta como directora de marketing, mostró la nueva campaña publicitaria que posicionaba a Innova Consulting como líder en consultoría ética. Excelente trabajo, equipo, dije al finalizar. Esto es exactamente lo que necesitamos. Después de la reunión, mi teléfono personal sonó. Número privado. Dudé, pero contesté. ¿Marisol Valverde? Sí, ¿quién habla? Me llamo Isabel. Isabel Salcedo. Soy la esposa de Germán. El silencio se extendió mientras procesaba esto. La esposa del hombre que había intentado destruirme me estaba llamando. ¿Qué puedo hacer por usted, señora Salcedo? Primero quiero disculparme. Sé que mi esposo te hizo cosas terribles, cosas que nunca debieron suceder. Durante el juicio escuché todo. Las mentiras, el fraude, el acoso. No tenía idea de quién era realmente. Su voz se quebró. Estaba llorando. Perdí todo. Mi matrimonio, mi reputación, mi hogar. Los acreedores embargaron nuestra casa para pagar las multas. Mis hijos ya no me hablan, avergonzados de su padre. Y yo solo quiero que sepas que no todos los Salcedos somos como él. Sentí una punzada de compasión. Isabel era otra víctima de Germán. Señora Salcedo, aprecio su llamada. Y no la culpo por las acciones de su esposo. Él tomó sus decisiones. Usted no tiene por qué cargar con su vergüenza. Gracias, susurró. Eso significa más de lo que imaginas. Y Marisol continúa siendo esa mujer fuerte que vi en el juicio. El mundo necesita más mujeres como tú. Cuando colgó, me quedé mirando el teléfono por un largo rato. La esposa de Germán, otra mujer atrapada en las consecuencias de su arrogancia y criminalidad. Me pregunté cuántas otras vidas había dañado durante su reinado. Esa tarde, mi madre vino a visitarme a la oficina. Caminó por los pasillos con aire triunfal, saludando a empleados que ahora la reconocían como la accionista mayoritaria que había salvado la empresa. Hija, dijo al entrar a mi oficina, vine a llevarte a almorzar, y no acepto un no por respuesta. Fuimos a nuestro restaurante favorito en el barrio gótico. Mientras comíamos paella y bebíamos vino blanco albariño, mi madre levantó su copa. Por mi guerrera, la mujer que se negó a ser víctima y decidió ser vencedora. No habría podido hacerlo sin ti, mamá. Por supuesto que sí. Yo solo te di las herramientas. Tú peleaste la batalla. ¿Alguna vez dudaste que ganaríamos? Mi madre pensó por un momento. Honestamente no.
Conocía a mi hija. Sabía que una vez que decidieras pelear, no te detendrías hasta ganar. Germán cometió un error fatal, reflexioné. Asumió que destruirme sería fácil porque era mujer, porque tenía 47 años, porque pensó que no tendría recursos para pelear. No consideró que yo tenía 15 años de experiencia, contactos, conocimiento interno y una madre con recursos y determinación. Y eso, hija mía, es la lección que otras mujeres necesitan aprender de tu historia. Nunca subestimes tu propio poder. Nunca aceptes la injusticia como inevitable. Y siempre, siempre ten aliados listos para pelear a tu lado. Esa noche, organicé una cena en un restaurante privado. Invité a todos los que habían sido parte de mi victoria. Mi madre, por supuesto. Rodrigo Cifuentes, nuestro abogado brillante. Carolina, mi mano derecha. Sofía, Cristina y Teresa, las mujeres que Germán había intentado borrar. Vicente, Alicia y Eduardo de la junta directiva. Y Patricia Salmerón, la hermana de Eduardo que había arriesgado su carrera para exponer la verdad. Quiero hacer un brindis, dije cuando todos estaban sentados, copas de champán en mano. Hace 6 meses estaba en el punto más bajo de mi vida, humillada, desempleada, difamada. Había perdido todo por lo que había trabajado durante 15 años. Pero no estaba sola. Cada persona en esta mesa contribuyó a mi resurrección. Mamá, que tenía los recursos y la determinación. Rodrigo, que construyó el caso legal perfecto. Carolina, que arriesgó su trabajo para conseguir evidencia. Sofía, Cristina y Teresa, que tuvieron el coraje de testificar sobre sus propias experiencias. Vicente, Alicia y Eduardo, que eligieron justicia sobre lealtad ciega. Y Patricia, que expuso los patrones de abuso desde dentro. Levanté mi copa más alto. Hoy, Germán Salcedo está en prisión. Claudia Rentería también. Y Nova Consulting es más fuerte que nunca. Y yo estoy aquí, no solo como CEO, sino como prueba viviente de que la justicia, aunque a veces tarde, siempre llega. Pero esto es más que mi victoria personal. Es una victoria para cada mujer que ha sido despedida injustamente. Para cada empleada que ha sufrido acoso. Para cada profesional que ha sido subestimada por su edad o género. Este es nuestro triunfo colectivo. Así que brindo por todos ustedes. Por la lealtad, el coraje y la determinación de creer que el bien puede vencer. Por la justicia. Y por las guerreras que se niegan a rendirse. Por la justicia, gritaron todos al unísono, y el sonido de las copas chocando resonó como campanas de victoria. 3 semanas después, recibí una carta. Estaba escrita en papel barato de prisión. La letra era de Germán. Marisol, no espero tu perdón. No lo merezco. Pero quiero que sepas que cada día en esta celda pienso en lo que te hice. En cómo mi arrogancia y codicia destruyeron no solo tu carrera temporalmente, sino mi vida permanentemente. Pensé que era invencible. Pensé que las reglas no aplicaban para mí. Estaba equivocado. Tú ganaste porque eras mejor que yo. Siempre lo fuiste. Y me tomó perderlo todo para finalmente verlo. Germán, leí la carta 2 veces. Luego la guardé en un cajón de mi escritorio. No para olvidar, sino para recordar. Recordar que hasta los hombres más poderosos pueden caer cuando sus acciones finalmente los alcanzan. 1 año después de convertirme en CEO, Innova Consulting fue nombrada Mejor Lugar para Trabajar en España por una revista empresarial prestigiosa. La ceremonia de premiación fue en Madrid, con cobertura televisiva nacional. Cuando subí al escenario a recoger el premio, miré a la audiencia. Cientos de ejecutivos, empresarios, líderes empresariales. Muchos me conocían solo por los titulares. La CEO que derrotó a su corrupto ex jefe. Muchas gracias por este reconocimiento, comencé. Pero este premio no es solo mío. Es de cada empleado de Innova Consulting que elige todos los días trabajar con integridad. Es de cada líder que prioriza el respeto sobre las ganancias a corto plazo. Y es de cada mujer que se ha negado a ser silenciada. Mi historia se ha vuelto pública. La historia de una mujer despedida injustamente que peleó y ganó. Pero quiero que recuerden algo más importante que mi victoria individual. La lección de que las empresas son tan éticas como sus líderes. Que la toxicidad desde arriba contamina todo. Y que limpiar una casa corrupta no solo es posible, es necesario. Hoy, Innova Consulting prospera porque eliminamos la corrupción, porque devolvimos dignidad a nuestros empleados, porque elegimos hacer lo correcto, incluso cuando era más difícil. Y ese es el verdadero premio,
Saber que construimos algo de lo cual estar orgullosos. El aplauso fue ensordecedor. Cuando bajé del escenario, periodistas me rodearon con preguntas. Cámaras de televisión capturaban cada palabra, pero solo una pregunta realmente importaba. Señora Valverde, si pudiera decirle algo a otras mujeres que enfrentan injusticias similares, ¿qué sería? Miré directamente a la cámara. Sabiendo que en algún lugar, alguna mujer en una situación desesperada estaba viendo, le diría esto: no estás sola. Tu valor no está determinado por quién te despidió, quién te humilló o quién intentó destruirte. Tu valor es tuyo. Busca aliados. Documenta todo. Y nunca, nunca aceptes la injusticia como tu destino final. La justicia puede tardar, pero si peleas con inteligencia y determinación, llegará. Y cuando llegue, será más dulce de lo que imaginas. Esa noche, de vuelta en Barcelona, me paré en el balcón de mi madre con una copa de vino, observando la ciudad iluminada. ¿En qué piensas?, preguntó Amparo, uniéndose a mí. En lo lejos que llegamos, en lo cerca que estuve de rendirme, en cómo un momento de desesperación se convirtió en el catalizador de algo extraordinario. No fue suerte, hija, fue elección. Elegiste pelear. Elegimos pelear, la corregí. Esto fue un esfuerzo de equipo. Mi madre sonrió, esa sonrisa orgullosa que me había visto toda mi vida. Marisol Valverde, CEO, líder, guerrera, mi hija. Brindamos mientras Barcelona brillaba ante nosotras. La ciudad que había visto mi caída y mi resurrección. La ciudad donde había aprendido que la justicia, aunque a veces requiere paciencia y estrategia, eventualmente prevalece. Germán Salcedo había intentado destruirme. En cambio, me había convertido en algo más fuerte de lo que nunca había sido. Y esa, más que cualquier victoria legal o profesional, era mi verdadero triunfo. Fin.